Bueno, pues Louis de Broglie nos había puesto sobre una pista que habíamos visto que el electrón se podía comportar como una onda, o por lo menos matemáticamente se comportaba como una onda. Y Schrödinger, del equipo de Einstein y de Broglie, vuelve a hacer esos cálculos matemáticos, unos fenómenos matemáticos, y nos abre la puerta al país de las maravillas. Vamos a ver qué es lo que hace Schrödinger. Schrödinger se propone encontrar cuál es la formulación matemática de esas ondas, de las ondas de los electrones, de los fotones, de todo, para que encajara con la experiencia de la física clásica. Al final tiene que cumplir esa ecuación de onda que él buscaba, tiene que cumplir un montón de cosas. Por un lado, al ampliarlo al ámbito macroscópico, debería comportarse como las fórmulas de Newton. Es decir, debería comportarse exactamente igual que F igual a m por A. Fuerza igual a masa por aceleración. Cuando aplicaba al fotón, debería comportarse como las fórmulas de Maxwell, como el campo electromagnético, o sea, campo eléctrico que genera un campo magnético, genera un campo eléctrico, genera un campo magnético. Cuando se aplica al electrón, debería comportarse como la propuesta de Broglie, como una longitud de onda concreta en el que el electrón podía estar en una órbita determinada, etc. ¿Bien? Era una labor de titanes, cómo iba a encontrar una ecuación de onda que cumpliera con todo. Este es un fenómeno y lo encontró. Vamos a ver cómo es una ecuación de onda. En este caso, vamos a imaginarnos una onda, la onda más sencilla para nosotros, que jugábamos con ella de pequeño, cuando cogíamos una manguera y hacíamos así, y la onda se desplazaba por la manguera, ¿vale? Era muy divertido, porque ver cómo viajaba de alguna manera la onda, ¿no? Pues vamos a hacer esa ecuación de onda. En el punto A tenemos la mano que la vamos subiendo y bajando y tenemos esa ecuación que es I, que depende de X y del tiempo. I es cuánto sube la manguera hacia arriba o cuánto baja hacia abajo en cada punto de la manguera. Cada punto de la manguera sube y baja, pero sube y baja y por lo tanto su posición va a depender del tiempo, ¿vale? Así que para cada punto, para cada X, tenemos una posición que depende del tiempo. Por tanto, la fórmula tiene que depender de X y del tiempo, ¿vale? Es decir, cuánto sube y cuánto baja depende del punto de la manguera, ¿vale? Y del tiempo. Así que tenemos que la fórmula es A, que es la amplitud, es cuánto llega a subir de máximo y cuánto llega a bajar de máximo, seno de omega t, omega es la velocidad angular, la velocidad con la que yo hago haciendo así, por t más k por x, ¿vale? Y el k es 2pi partido de lambda y esa longitud de onda va a depender pues, de la masa de la manguera y de muchas cosas, ¿vale? O sea, de la densidad de la manguera. Bien, pues cuando le doy, hago pasar el tiempo, pongo el cronómetro en marcha y pongo al chaval haciendo para arriba y para abajo con la manguera, empezamos a ver que para t igual a 0, esta es la ecuación que me sale, para t igual a pi partido 2 omega en segundos, sería que ya está el chaval con el brazo hasta abajo y entonces ya ha ido avanzando la onda. Cuando ha pasado otro cierto tiempo, pi partido omega, ya está el chaval otra vez en la posición central y cuando vuelve a pasar otro tiempo ya está el chaval en la posición de arriba y vemos que la onda va avanzando. Ahora voy a hacer pasar las otras más rápido y ahora fijaros en las ondas y no en las fórmulas y fijaros cómo la onda va moviéndose. Bien, así que con una ecuación de onda estamos estamos explicando cómo funciona la onda en función del tiempo y de la posición, ¿vale? Bueno, pues esto mismo es lo que encontró Schrödinger y creó una ecuación de onda, obviamente muchísimo más complicada que esta, para el funcionamiento de las partículas, ¿vale? Bien, y es esa ecuación que vemos ahí. Esa H que aparece ahí es el hamiltoniano del que habíamos hablado en vídeos anteriores, ¿vale? Cuando hablábamos de los desafíos de la física. Bien, pues esta ecuación encaja con las ondas de Maxwell, aplicada al fotón, encaja con el comportamiento del electrón de acuerdo del átomo de hidrógeno según la propuesta de Broglie, y lo que es muy interesante, y esto es muy importante que se comprenda, es totalmente determinista. Una vez que nosotros definimos cuál es la situación de la onda, de la ecuación de onda, sabemos cómo se va a comportar a futuro y sabemos de dónde venía en el pasado. Igual que nos pasaba con las pelotas de billar. Cuando veíamos las pelotas de billar y veíamos cada una de las pelotas qué velocidad lleva exacta y cuál es la masa que tenía cada una, podíamos deducir perfectamente cuál iba a ser su posición en el futuro y de dónde venía en el pasado, ¿vale? Obviando el tema caótico. Aquí no hay nada caótico, aquí se sabe perfectamente cómo va a evolucionar, en el caso de una ecuación de onda sencilla, cómo va a evolucionar al futuro y de dónde viene en el pasado. Es totalmente determinista, ¿vale? Bien. Pero ¿qué demonios es esta onda? Y volvemos a la misma pregunta. Schrödinger está diciendo, vale, esto es un artificio matemático que nos permite cuadrar unas fórmulas con otras, la de Maxwell, la de Broglie, la de Newton de F igual a m por A, y todo encajado con esta onda que yo he fabricado matemáticamente, pero ¿qué significa la
I en este caso. ¿Qué significa? En el caso de la onda de la manguera, el I que yo calculaba, el I de la ecuación de onda, me estaba diciendo cuánto subía y cuánto bajaba la manguera, cada partícula de la manguera. Pero en este caso, ¿qué sube y qué baja? ¿O qué es lo que se modifica? O sea, ¿qué es la onda? ¿Qué es lo que está representando? ¿Qué significa ese psi, que es la ecuación de onda? ¿Qué representa? ¿Vale? Y esto es lo que la onda calcula matemáticamente. Si yo lanzo una partícula, lo que me calcula es una onda que además se va a mover a una velocidad v, que es la velocidad a la que se mueve la partícula. Y esa psi sub 0 al cuadrado se mueve de esta manera. Pero ¿esto qué está representando? Para tiempo t igual a 1, para tiempo t igual a 2, para tiempo t igual a 3, la onda se va moviendo en el espacio. ¿Vale? Vemos que es parecido a cuando hacíamos con la onda de la manguera, se va moviendo, pero ¿qué representa? ¿Vale? Bueno, pues lo más sencillo que pudo llegar a deducir Schrödinger es, bueno, pues debe ser que el electrón no es una partícula, sino una especie de gas o algo que es una masa repartida en un determinado espacio, y la onda, la ecuación de onda, lo que nos va a decir es cuánto de electrón hay en cada lugar. Entonces en el pico pues hay mucho electrón y en las partes de fuera hay menos electrón. Es lo que se me ocurre, decía Schrödinger, que pudiera ser la ecuación de onda, porque no encuentro nada mejor que pueda satisfacer lo que realmente la naturaleza nos está diciendo. Pero ahora viene Bohr, y nos da la solución. Aquí está lo que le respondían los científicos a Schrödinger. Dice: Schrödinger, usted ha fabricado una fórmula que nos va a ser de una utilidad absolutamente inmensa, pero la interpretación que le está dando usted a su propia fórmula es errónea. No puede ser lo que usted dice, porque usted bien sabe que cuando nosotros hacemos una medida, encontramos el electrón en un punto concreto, no encontramos una cosa difusa, no encontramos una especie de gas, encontramos una partícula en un punto totalmente concreto del espacio. Así que no encontramos esto, encontramos esto. Así que lo que usted nos está diciendo no puede ser. Y dice Schrödinger: ya sé que no puede ser, pero su fórmula nos vale. Bien, aquí nosotros estamos encontrando el electrón en esos diferentes puntos. Y ahí es donde entra Bohr, 1926, la aleatoriedad esencial. Algo que hasta ahora jamás se había pensado que pudiera existir. Y fijaros lo que propone. Lo que él dice es: la ecuación de onda de Schrödinger lo que nos está proporcionando son las probabilidades exactas de encontrar una partícula en un determinado estado y lugar. ¿Vale? Es decir, lo que nos está diciendo Bohr es que la ecuación de Schrödinger, esa formulita que hacía así, nos dice que es muy probable que el electrón lo encontremos en el pico, es algo menos probable que nos encontremos en los lados y todavía menos probable que nos encontremos alejado de esa onda. Y lo que nos está diciendo es la probabilidad con que lo encontremos, ¿vale? Es decir, si el experimento lo hacemos muchas veces, el electrón en la primera medida lo podemos aparecer ahí, que estamos bastante cerca del pico, ahí todavía más probable que lo encontremos ahí puedo encontrar en la tercera medida, ahí lo podemos encontrar en la cuarta medida, siempre cerquita del pico de la onda de Schrödinger, porque la onda de Schrödinger nos está diciendo dónde es mucho más probable que lo encontremos. Así que cuando hagamos muchas medidas, casi todos los puntos que encontremos de la medida del electrón va a estar siempre cerca de ese punto. Y ahí en la quinta medida, y muy infrecuentemente encontraremos esa posición, que también es posible, pero es muy infrecuente, ¿vale? De tal manera que a partir de ahora, todos los experimentos que hagamos cuánticos vamos a tener que hacerlos muchas veces, porque la ecuación de Schrödinger nos habla de probabilidades y por tanto tenemos que hacer siempre muchas veces los experimentos para que veamos a ver cómo se está comportando la naturaleza, porque la ecuación lo que hace es una onda de probabilidad. Y ahora, una cosa muy importante. La razón por la que este electrón que he lanzado o que he medido aparece ahí y no en ningún otro lugar no tiene una causa natural. No existe una causa natural que diga el electrón va a aparecer ahí. Para cada electrón, cuando hacemos el análisis de un electrón, no existe una causa natural que diga está ahí. Puede estar en cualquier lado. Y eso es lo que decía Bohr como aleatoriedad esencial. Es totalmente aleatorio. En esencia, la naturaleza es aleatoria. Y cuando el electrón lo buscamos, puede estar en un sitio o puede estar en otro y no hay una causa natural. En el caso, y vamos a ver qué quiere decir esto de la aleatoriedad esencial. Y contra eso Einstein se rebelaba. Y aquí ya tenemos los dos equipos totalmente formados. Einstein, de Broglie, Schrödinger.
gente con sentido común, gente intuitiva. A partir de esa intuición y de ese sentido común, Einstein había fabricado toda una teoría que se había demostrado totalmente válida con los experimentos. Y Einstein seguía así y no podía ser de otra manera. Su forma de ser, su forma mental era intuitiva y por eso con la mecánica cuántica no tuvo ningún éxito. Pero era Djokovic jugando contra Nadal. Era un titán jugando contra otros y les hacía cada vez más fuertes. Les escribe Einstein a Born y le dice: su teoría produce un buen caso. Quiere decir, su teoría es muy interesante, le felicito, pero no nos acerca al secreto del viejo, no nos acerca al secreto de Dios, no nos acerca a lo que es realmente la naturaleza, porque estoy del todo convencido que Dios no juega a los dados. Ahora ya ponemos la frase famosa en su contexto. Ahora ya sabemos qué quería decir Einstein cuando decía Dios no juega a los dados, porque Born le estaba proponiendo que la naturaleza se estaba comportando de forma totalmente aleatoria, con una aleatoriedad esencial. Y ahora vamos a ver en los siguientes 2 diapositivas qué quiere decir exactamente eso de la aleatoriedad esencial. Cuando nosotros lanzamos un dado, todo lo que pasa ahí es determinista. Lo podemos lanzar con más fuerza, con menos fuerza, pero si calculáramos exactamente bien la masa del dado, las pequeñas imperfecciones, la fuerza con la que le hemos tirado y la fuerza con la que hemos girado, la altura desde donde cae, los rozamientos que se producen y los golpes que se producen en el suelo, las pequeñas imperfecciones del suelo, seríamos capaces de calcular de manera exacta, con fórmulas matemáticas exactas y con modelos matemáticos totalmente precisos, podríamos llegar a calcular si va a salir un 5 o si va a salir un 6. Es decir, y además, si lo tirábamos con un robot y lo tiramos siempre exactamente igual, siempre podríamos sacar el mismo número. Así que lo que nosotros llamamos hasta 1926 aleatorio, en realidad no era aleatorio, era simplemente difícil de calcular, ¿vale? Y así es como hemos considerado siempre la naturaleza, difícil de calcular, de tal manera que nosotros podíamos producir un fenómeno que aparentaba ser aleatorio simplemente haciendo un fenómeno complejo, ¿vale? Tiramos un dado y nadie en la mesa es capaz de calcular si va a salir un 5 o va a salir un 6. Así que lo damos por aleatorio, pero en realidad no es aleatorio, ¿vale? Bien, luego la naturaleza no era aleatoria hasta 1926. Newton diría, no hay nada aleatorio, todo tiene que cumplir mis leyes. Todo tiene que cumplir el F igual a M por A y el M por V igual a M por V y todo tiene que cumplir mis leyes. Por tanto, no hay aleatorio, hay determinismo, ¿vale? Pero el equipo de Born y Heisenberg, los que van a ganar cada combate, le dicen al equipo de Einstein, Schrödinger y de Broglie: olvídense, señores, olvídense, el mundo no es como lo pintó Newton. Hay una aleatoriedad esencial en la naturaleza de las partículas elementales que no obedece además a ninguna causa, que no hay una causa natural que nos dice ese electrón en concreto por qué ha aparecido ahí. Y es que la naturaleza se reserva de alguna manera el derecho a, y pongo entre comillas, decidir dónde situar la partícula, solo en el momento en que se ha producido una observación. Antes no, porque no hay ninguna necesidad de decidirlo antes, porque nadie lo está observando. Sabemos perfectamente cómo evoluciona la onda de probabilidad mientras nadie lo observe. Sabemos perfectamente cómo se va a comportar esa onda de Schrödinger mientras nadie lo observe. Y durante 1000 años, y 2000, y 3000, y 5000 años, sabemos perfectamente lo que va a hacer esa onda de Schrödinger hasta que alguien la observa. Cuando alguien la observa, en el momento que realizamos la observación, la onda colapsa, la onda desaparece. Y entonces vemos la partícula como un corpúsculo en una determinada posición, en un determinado estado. Hasta que no hacemos la observación, solo hay ondas de probabilidad. Eso es lo que hay, ondas de probabilidad. Fijaros lo que estamos diciendo. Fijaros lo que estamos diciendo de las consecuencias filosóficas brutales de lo que está diciendo Born y Heisenberg aquí. Lo que están diciendo es que cuando no estamos observando, ahora mismo el baño de ahí, que no hay nadie en el baño, es simplemente una ecuación de Schrödinger. Es una onda de probabilidad, porque ahí lo que hay es electrones, protones, neutrones. Es una onda de probabilidad. Solo cuando lo observamos es cuando cada cosa se pone en un sitio concreto. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y entiendo perfectamente los enfados de Einstein, de Schrödinger y de Broglie, porque esto que están diciendo Born y Heisenberg no tiene ningún sentido, y si vosotros os enfadéis con ellos, os entiendo perfectamente porque esto no tiene ningún sentido. Pero ganaban siempre por KO y siguen ganando por KO.
Así que vamos a ver cómo funciona. Tenemos la ecuación de onda de Schrödinger. La ecuación de onda de Schrödinger nadie está observándola, pero la estamos calculando. Y la ecuación de onda de Schrödinger evoluciona en el tiempo. Y ahí evoluciona, y va girando, y va moviéndose, y va de un lado a otro. Y esta es la ecuación de onda de Schrödinger moviéndose. Pero cuando de repente abrimos los ojos y observamos, la onda colapsa y se convierte en un único punto en un lugar concreto. La razón por la que está en ese punto y no en otro en particular no existe. No hay una causa, es simplemente aleatoriedad esencial de la naturaleza. Lo que sí que es determinista y lo que sí que se calcula de acuerdo a fórmulas es cómo va a evolucionar esa onda de probabilidad. ¿Bien? Con lo cual, nosotros para demostrar la mecánica cuántica tenemos que hacer muchas veces el experimento y vemos que efectivamente las probabilidades se cumplen de manera perfecta con la evolución de la onda de Schrödinger. Y dirá Einstein, y de Broglie, y de Schrödinger, venga hombre, tenéis que estar muy equivocados. Tiene que existir a la fuerza unas causas ocultas que no conocemos aún. A ver, tendréis que aceptar que no conocemos aún esas causas, que son las que deciden por qué aparece la partícula en un lugar concreto y específico. La mecánica cuántica, por tanto, tiene que ser una teoría incompleta. Esa teoría que ustedes están diciendo en la ecuación de Schrödinger como una onda de probabilidades y que luego de repente hay una observación y se convierte en una partícula y tal, está muy bien y funciona, pero tiene que ser una teoría incompleta. Hay cosas que se nos escapan, hay cosas que tenemos que seguir investigando. Algo profundo del funcionamiento de las partículas elementales se nos está escapando. ¿Estarán ustedes con nosotros en eso? Que no. Y como vemos, la guerra está abierta entre Einstein, Schrödinger y de Broglie, por un lado, y Bohr, Born, Heisenberg, que son los de Copenhague, que se llama así, por otro. En los siguientes vídeos veremos que estos últimos ganan por KO, que ganan siempre Bohr, que gana siempre Bohr, Born y Heisenberg, ¿vale? Y que ganen ellos significa que la naturaleza no cumple con el sentido común, pero vamos a ir a cosas todavía más espectaculares en los siguientes vídeos.